¿Qué tal, gente? Fabián Bernal nuevamente con ustedes. Hoy creo que voy a hacer uno de los videos más difíciles que he tenido que hacer durante los últimos meses, tal vez año, pero es que varias personas me están preguntando sobre el tema de la actual guerra entre Rusia y Ucrania y yo no quería entrar a hablar de este tema porque no me siento capacitado para dar una opinión o tomar un bando a favor o en contra de alguno de los dos países. ¿Por qué? Porque siento que la desinformación que se está presentando es gigante hasta en los medios de comunicación oficiales, y eso ya lo hemos demostrado en algunos de los shorts que he subido. Yo he nacido en un país en medio de la guerra y aún continúa en guerra, así que conozco muy bien todo lo que hay alrededor de todo esto. Se generan pasiones, sensibilidades, bandos, los medios de comunicación obviamente hablan a favor o en contra de sus intereses personales, y estamos viendo que eso está pasando con todo este tema entre la guerra rusa y ucraniana. Este fin de semana he participado en una reunión familiar porque algo que hay que aclarar es que en el mundo moderno en el que vivimos, en este mundo globalizado, es muy difícil que las personas que vivimos en ciudades europeas no conozcamos o hasta tengamos familiares de nacionalidad rusa o ucraniana. En esta ciudad, en Barcelona, por lo menos hay una comunidad muy grande de ambas nacionalidades y conocemos personas de ambas nacionalidades, pero además es que tenemos a un familiar ruso en la familia, y este fin de semana nos comentaba que ha recibido un montón de insultos por redes sociales por el tema de la guerra, y los han insultado y les han dicho un montón de cosas, y esta persona nos decía: hombre, yo no tengo culpa de lo que hagan mis gobernantes, no estoy a favor de la guerra y ni siquiera me interesa la política, pero aún así reciben estos insultos. Entonces estos temas son demasiado sensibles y complicados. ¿Por qué lo digo específicamente? Que nos hemos dado cuenta de la desinformación que están manejando los medios de comunicación oficiales, donde han presentado imágenes que no tienen nada que ver con la guerra actual y los bombardeos que se supone se están dando en estos momentos en Ucrania. Entonces, si ya vamos por ahí, vamos muy mal. Pero si luego nos remitimos a los datos históricos, porque esta guerra no la empezó Putin hace unos días, no fue que se enloqueció, o a priori no podemos pensar eso, y empezó a bombardear un país porque sí, sino que esto tiene muchísima historia. Y las personas que se han interesado realmente por conocer qué es lo que pasa en este tema seguramente ya han revisado la larga biblioteca de información que hay en internet y se habrán dado cuenta que el conflicto lleva muchísimo tiempo, que ha habido negociaciones de paz por muchísimo tiempo y que hay bandos, países, personas que están cumpliendo o incumpliendo esos tratados de paz, esos arreglos para que no llegáramos a este punto. Si uno entiende un poco esas cosas, su visión puede cambiar. Lo que tenemos que decir es que debemos estar en contra de cualquier manifestación armada, y yo lo estoy. Yo no respaldaré ninguna guerra o violencia en el mundo y estoy en contra de todo esto, pero también tengo que sopesar qué es lo que está pasando. Cuando la gente me pregunta qué está pasando en España y en Europa sobre el tema, es que vemos muchísimas manifestaciones diarias en contra de la guerra, pero también vemos a muchísimas personas opinando acerca de temas que al parecer no conocen profundamente. Muchas personas salen en los medios de comunicación oficiales diciendo que Europa tiene que hacer algo más concreto en Ucrania. Y entonces nos preguntamos,
¿qué debería hacer Europa? Otros dicen que la OTAN debe entrar a hacer algo en Europa. Y yo me pregunto, ¿qué debería hacer la OTAN? ¿En serio entrar en una nueva guerra? ¿Le creemos más a los medios de comunicación que están con la OTAN o a los que están en contra? Porque ya sabemos que Estados Unidos, que es el que maneja como una marioneta a toda la OTAN, nos ha mentido muchísimas veces sobre sus intereses para invadir un país. No ha habido bombas nucleares en los países que ha invadido porque lo ha querido. Luego nos hemos dado cuenta que los intereses económicos priman sobre cualquier cosa: gas, petróleo, minerales. Así que uno, ¿a quién le debería creer en estos momentos? Entonces, si revisamos los datos históricos, Rusia hace muchísimo tiempo viene diciéndole a Ucrania y a otros países neutrales como Finlandia que no permitan que esos países entren en la OTAN, porque sabemos que la OTAN tiene una visión guerrerista y colonialista, y a Rusia no le interesa que le pongan bases militares en sus fronteras, como a ningún otro país del mundo le gustaría que pasara lo contrario. Lo hemos visto hasta en Latinoamérica. Cuando Rusia puso misiles en Cuba, el problema que hubo, y eso ha desencadenado un montón de conflictos que no se trata o no es el momento para hablar de ellos. Pero para poner un ejemplo que no me lo invento ya, que lo ha puesto el mismo Putin desde hace años, es decir, si yo un día hago un pacto con México y quiero montar una base militar en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿cómo reaccionaría Estados Unidos conociéndolos como no los conocemos? No lo permitiría. ¿Sería capaz de invadir México para evitar eso? Seguramente que sí. Entonces, cuando países que deberían ser neutrales por tratados y convenios que ya vienen de años donde decían, hey, no lo vamos a hacer, pero ahora llega un nuevo presidente que dice, hey, yo sí quiero entrar a la OTAN, y la OTAN dice, hey, podríamos poner bases militares en la frontera con Rusia, pues Rusia tenía que reaccionar. Pero no solo eso, también se habla de que el presidente ucraniano Zelensky es de corte neonazi, y la respuesta en los medios de comunicación es tan sencilla como decir, ah, él es judío, como si no hubiera habido judíos a favor del nazismo en campos de concentración haciendo lo que ya hemos conocido. O sea, el racismo existe de ambas partes. Hay racismo blanco y racismo negro a favor y en contra de su propia raza. Así que ese no debería ser un argumento válido. Pero lo que sí conocemos es que llevan 8 años en una guerra interna dentro de Ucrania, donde se dice, porque tampoco lo podemos confirmar, que no le creemos ni a un bando ni a otro, es que Ucrania ha empezado a bombardear zonas porque no las consideraba ucranianas sino prorrusas, y esas zonas se querían independizar hacia el territorio ruso. Entonces, hay 8 años de un supuesto genocidio del que no se está hablando en este momento y por el que Rusia ha intentado entrar para proteger esos lugares que quieren ser rusos, donde hay más gente rusa que ucraniana. Pueden revisarlo ustedes en los medios de comunicación o en internet para tomar su propia decisión o por lo menos entender un poco más ampliamente lo que está pasando allí. Entonces hay dos cosas. Rusia toma una decisión de defenderse de una amenaza desde la OTAN, desde los norteamericanos, que ya sabemos que son muy belicistas, pero además está apoyando a gente que quiere ser rusa y que estaban supuestamente en medio de una guerra hace mucho tiempo en esta región. Entonces él simplemente apoya y empieza a pelear contra unos gobiernos que él dice son neonazis. ¿Cómo se defienden los europeos que apoyan obviamente a Ucrania en este momento sin conocer cuáles son los intereses que hay ahí detrás? Porque obviamente no nos los han dicho, pero es una zona por donde pasan los gasoductos, oleoductos hacia Europa, y es un conflicto gigantesco. Rusia amenaza después con fuerzas nucleares. Sabemos que otros países también las tienen y lo que menos queremos es que lleguen a ese punto.
Entonces, como les digo, estamos en contra de cualquier manifestación armada, venga de donde venga, y lo que queremos es que pase eso que está pasando en este momento, que se sienten a negociar y busquen una salida a este conflicto de forma pacífica, cumpliendo tratados anteriores, no cruzando las líneas rojas de países que las han puesto hace muchísimos años y no ahora, asegurándose de que tengamos una paz mundial, porque si empezamos a amenazarnos de cualquier forma, con invasión, con que Europa dice que va a enviar o vender armas porque detrás de la guerra siempre hay un negocio gigantesco, no vamos para ningún lado. Hay que sentarse realmente a pensar un poco, hey, ¿qué es lo que está pasando? ¿Para dónde vamos? ¿Y cómo mantenemos esta paz mundial? No se trata de seguir metiéndole leña al fuego sin enterarnos de cuáles son las dos versiones de las cosas. Y como les digo yo, sin entender muy bien el conflicto porque no lo he estudiado, sino me he comido toda la información que he podido durante estos últimos días, no me siento capacitado para darle la razón a ninguno de los dos, y es que no creo que ninguna de las dos partes la tenga. Todo el mundo tiene intereses y muchos tienen intereses escondidos. Lo único es estar a favor de la paz, de la tranquilidad de toda la población y dejar de generar tensión. Y tal vez si no somos capaces, porque no conocemos de estos temas, dejar de tocarlos en las redes sociales para que esto pueda tranquilizarse y que esos políticos en los que realmente no confiamos puedan llegar a alcanzar un tratado, una conversación, algo que baje un poco los humos y tranquilice todo lo que está pasando en este momento. Así que termino con este video simplemente diciendo eso: no a la guerra, no a tomar partido por ahora sin conocer los datos históricos y la realidad de lo que está pasando allí. Un poco de calma a todo el mundo, infórmense muy bien de todo esto y esperemos a que tengamos una resolución pacífica de este conflicto y del resto de conflictos que tenemos alrededor del mundo, de los que no se habla nada, pero que aún existen y que aún necesitamos sentarnos a dialogar, a entender y a acabar. Hambre y problemas hay por todos lados. Cómo resolverlos es el problema, y en eso deberíamos estar sentados todos discutiendo qué hacer para acabar con tanto conflicto y con el hambre y con la inequidad que existe por culpa de algunas personas y naciones. Gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto con un nuevo video.